Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos, Salmos 95. Y les doy el título de esta predicación: Mi mañana del día de hoy. Y como explicaba hace un momento, el día de hoy se puede entender como un día de 24 horas, pero también como una etapa, una era, una dispensación. Así de que abramos nuestra Biblia en el Salmo 95, versículo 8 al 11. ¿Estamos ahí? Gracias, Señor. Dice: No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Mire cómo está hablando y nos da el salmista de parte de Dios. Dice: no endurezcáis vuestro corazón. Recuerde que aquí está hablando de un episodio que había pasado anteriormente cuando salieron de Egipto y que iban vagando por el desierto. Y esa es la misma recomendación que Dios nos está haciendo el día de hoy. El endurecimiento del corazón contra alguien es responsabilidad de cada uno en particular, cada uno de nosotros individualmente, porque no tiene tanto que ver con lo que me hicieron, sea poco o sea mucho. Puede ser mucho, tal vez te robaron tu casa, tal vez te robaron tu vehículo, el único que tenías para ir a trabajar, tal vez simplemente te sacaron la lengua y te ofendiste, sea poco o sea mucho. Pero el endurecimiento de nuestro corazón es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros. De cada uno es responsable de lo que va cargando por dentro. Y en realidad la reacción que yo o tú tengamos deja ver de qué material somos y a quién seguimos e imitamos. Si nos amargamos, por supuesto, vamos a estar evidenciando que una dureza de corazón. Si nos amargamos, nos resentimos, pero si perdonamos, como Jesús perdonó, si amamos a pesar de lo que nos han hecho, eso habla de que estamos siguiendo e imitando a Jesús, porque nos dio testimonio y nos dio ejemplo. El endurecimiento de nuestro corazón habla más de nosotros, aún más que de aquellas personas que en su momento nos dañaron, si es que nos dañaron, porque a lo mejor ni nos hicieron nada, a lo mejor simplemente nos cayó mal y hizo algo que en su inocencia tal vez hizo algo y ni se dio cuenta, pero nos ofendimos. Y lo peor de todo es de que después de que haga cualquier cosa, todo lo vamos a ver mal. Los israelitas habían conocido y experimentado el poder de Dios desde Egipto hasta en el desierto. Por eso le está hablando de los israelitas. Ellos vieron milagros y prodigios. Dios se dio a conocer en Egipto a los israelitas, a los hebreos, pero los enamoró en el desierto. Se dio a conocer, se presentó como Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo comenzó Dios a manifestarse a ellos en Egipto. Y vamos al libro de Éxodo, continuando con nuestras enseñanzas que estamos llevando el libro de Éxodo. Y esta sería como la prédica número 7, para ir algo cronológicamente. Y como les había comentado, habrá momentos en los cuales nos adelantamos, pero habrá otros momentos en los cuales nos vamos a regresar para tener un mayor entendimiento. Y Dios llama, recordemos que desde el capítulo 3, Dios llamó a Moisés para darle la encomienda de ir a Egipto y liberar a su pueblo a través de los milagros y prodigios.
Dios le habló a Moisés a través de una zarza que no se consumía, y le da la encomienda de ir a Faraón y decirle que deje ir a su pueblo al desierto para que le sirvan a Dios. Pero Faraón no solo no los deja ir, sino que les aumentó las cargas del trabajo. ¿Se acuerdan de la prédica pasada que compartí? Del trabajo, que les dijo, no, van a hacer más ladrillos y sin paja, se les va a proveer paja, ustedes mismos van a tener que juntar la paja. Después los líderes de los hebreos se van y se quejan delante de Faraón. Es que nos diste mucha carga, mira que no podemos. Dijo, no, es para que se les quite andar pensando ahí en liberaciones y todo eso. Se molestó. Y cuando salen de Faraón, se topan a Moisés y se quejan delante de Moisés. Y Moisés también, en su proceso de crecimiento e incredulidad, va y se queja delante de Dios. Ahora recuerde esto, de que Moisés, él estaba en un proceso, así como yo como pastor, así como usted, como un líder, como una persona que Dios llama para una encomienda. Todos estamos en un proceso de crecimiento, amén. Ya entiende más de cuando llegó, ¿correcto? Amén, eso espero. Y se queja delante de Dios, y Dios le vuelve a prometer a él y a su pueblo que los liberaría de la esclavitud de Egipto, y se da a conocer como Jehová. En el capítulo 6, versículo 9, es donde le dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Es como firmarlo el mismo Dios. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Déjeme tratar, aplicarlo, llevarlo a la aplicación del día de hoy. Muchos estemos pasando por una necesidad, por una enfermedad, tal vez un problema en la familia, un hijo, o a lo mejor los hijos viendo la tempestad en sus padres, en discusión o a punto del divorcio, o tal vez el mismo matrimonio que están en conflicto. Es una congoja. La enfermedad de un ser querido o experiencia propia es una congoja, es una tribulación. Y ellos de alguna manera, dice la escritura en el versículo 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Qué les dijo? Que Dios los iba a liberar. Y luego ellos, y dice la escritura, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de su congoja. Así hay muchos que se enfocan en las congojas, en las tribulaciones, y no en el que puede socorrerles. Obviamente que tal vez no conocen a Dios. Recuerden de que algunos de ellos pues decían que Dios nos iba a liberar, pero ya tenían más de 400 años ahí en Egipto, como Dios se lo había advertido a Abraham, que su descendencia iba a estar como esclava en una tierra, entiéndase Egipto. Ellos no podían ver cuando una persona está en una necesidad, en un dolor, uno le puede decir, tómate esta pastilla, y no quiero la pastilla. O cuando alguien está en un problema, lo que quiere no tanto, hay veces de que no solamente quiere la solución, sino que quiere algo más, como la comprensión de alguien más. Por ejemplo, si mi esposa me habla, vamos a tomar un ejemplo, es un ejemplo. Mi esposa me habla y me dice, oye, ¿sabes de que le subía la temperatura y resulta que la sopa se me quemó? Y yo le puedo decir, pues échale un poquito más agua, ponle así. Ella ya sabe la solución. Ella lo que necesita es escuchar que yo le comprenda. ¿Me explico? Así puede ser una necesidad.
Y al no enfocarnos en la solución, nos enfocamos en el problema. Y los israelitas, ellos se enfocaban en su problema, no en quién estaba delante de ellos. Cuando el Señor Jesucristo dice que iba junto con sus discípulos y dice que iban a sepultar al hijo de una viuda, entiéndase que era su único hijo, dice que Jesús se le acerca y le dice: no llores. Pero ese no llores, ella no puso tanto atención, sino que no sabía quién estaba delante de ella. Y continuaba llorando hasta que le dijo Jesús: bajen el féretro. El muchacho le dijo: muchacho, levántate, y lo entregó a su mamá. Pero es lo que pasa cuando tenemos problemas. No vemos la solución. En experiencia propia, yo recuerdo que antes de Cristo, y que por eso venimos al Señor, en mi matrimonio me decían: acérquese al Señor, busquen al Señor. Pues yo, ¿cuál Señor? O sea, el Señor que el vecino, ¿cuál Señor? Pues yo no conocía. Pero yo me quería enfocar, yo quería una solución rápida y no entendía, obviamente porque no le conocía. Y tal vez nosotros estamos evangelizando a alguien, le estamos compartiendo del Señor, pero ellos no se enfocan, no ponen atención porque por su dolor. Y los israelitas no eran la excepción. Dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de su congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vemos cómo por no enfocarse, se enfocaban más en el dolor que en la solución, y pueden llegar al punto de que llegan a vivir con ese dolor, se acostumbran a ese sufrimiento. Mire lo que dice, continuamos leyendo, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, dice: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Un líder, aquí vemos de que Moisés, él estaba aprendiendo de que no es en sus fuerzas. Dios ya le había dado la encomienda. Y Dios no se equivocó cuando Dios te llamó primeramente a la salvación. Y que en ese llamamiento también te está diciendo: ir y predicar el evangelio. Tal vez no sabes cómo hacerlo, pero tienes que creer quién te envió, y que no es en tus fuerzas, no es ni siquiera en tu conocimiento. Tal vez tú puedes decir: es que yo no tengo universidad, no tengo colegio, no tengo... Dios no te está preguntando tus fuerzas, qué tan alto eres, qué tan fuerte eres, qué tan guapa, qué tan guapo eres. Dios te está enviando, y si te está enviando es porque Él está poniendo la encomienda. Primero tenemos que saber quién nos está mandando. Moisés sabía quién le estaba mandando, pero él estaba conociendo a Dios. Por eso él hace la pregunta, dice: he aquí, dice, ¿cómo pues me escucharán, Faraón? Me escuchará Faraón si no me entienden los de Israel, no me hacen caso a ellos. Y eso pasa mucho en los primeros cristianos en la casa. Entiéndase, el primero que se convierte. Uno les quiere compartir y no quieren. Bueno, y dice: no, pues si los de mi casa no me hacen caso, ¿cómo van a hacer caso los de allá afuera? Miren, déjenles doy un tip. Cuando yo lo entendí, dejé de frustrarme, porque llegó un punto en que yo quería convertir a mi mamá, a mi hermano, a los que yo les compartía de mi familia, pero entendí de que no es en mis fuerzas, ni a mi tiempo tampoco. Y también al último entendí de que tal vez no iba a ser yo la herramienta de parte de Dios para que ellos vinieran al conocimiento de Dios. Pero fue un caminar, un proceso en el cual yo fui entendiendo. Porque cuando les compartimos, queremos convertir a la esposa, al esposo: mira, conviértete, mira que... Y ponemos ejemplos en personas, pero es que esto no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Oremos por esas personas para que entiendan a Dios, le crean a Dios, no a nosotros, sino al que nos envió delante de ellos. Entonces vemos que aquí vemos a un líder aprendiendo que no es en sus fuerzas,
sino en el poder de Dios que lo está enviando. Más adelante, ya en el capítulo 7, dice, bueno, más adelante ya le dice Dios, no, vas a ir y vas a tomar a tu hermano Aarón y él va a ser tu profeta. Van a ir delante de Faraón y le van a decir, les da la encomienda y la estrategia de cómo hacerlo. Eso habla de cómo es que puedo ir con mi familiar, con mi vecino. Ore a Dios y Dios le va a dar la estrategia perfecta, porque no en todos es igual, hermanos. No es lo mismo llegar con un joven como llegar con una persona intelecta o una persona de campo o una persona, tal vez el jefe de la compañía. No, en todos es diferente, hermanos. ¿Me explico? ¿Amén? Bueno, ya en el capítulo 7, versículo 8, dice que ya llegan, se presentan delante de Faraón. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dios envió a Moisés y a Aarón. Y vemos aquí, mire lo que dice el versículo 10. Vamos a tomar el 10 y el 9 y 10. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. La gente, sin duda, busca milagros. Es por nuestra naturaleza, nuestra esencia, necesitamos ver. Mire, la caída del hombre fue porque no creyó. Dios les dijo, no coman de este árbol. Y vio la mujer que el fruto era bueno para alcanzar la sabiduría. ¿De dónde viene la codicia? De por ver lo de los demás. La codicia de aquella mujer por ver a la mujer. Mire cómo cayó David. Entonces, hay una necesidad en nosotros como seres humanos, ya como hombre caído, entiéndase mujer caída también, de que necesitamos ver. Si no, recuerde de dónde lo sacó. A mí me sacó de la idolatría, de que tenía que ver, y si me decían, acá se parece un angelote, pues hasta allá iba. De acá parece que es una virgen, y ahí la virgen de la tortilla y la virgen de ese. No pretendo burlarme, simplemente estoy enseñando porque es fácil. Mire, prenda un canal de televisión en español, de los que están aquí en Estados Unidos, y les dicen la virgen de esto, y la virgen, el niño del colchón, porque, bueno, ya. Y resulta que viene la idolatría por esa esencia de que necesitamos ver algo y lo idolatrizamos. Y vemos cómo Faraón buscaba milagros. Él estaba acostumbrado a ver milagros porque estaba rodeado de brujos, hechiceros, encantadores, de magos. Entonces él estaba acostumbrado a ver esos espectáculos para él. Y vemos cómo él dice, mostrad milagros. Y es lo que tal vez te puede decir tu familiar. A ver, muéstrame. No, cambia el Señor, mira quién. A ver, muéstramelo. Muéstrame que ya eres otra persona. Quiero ver. Y es lo que, bueno, todos estamos en un proceso. Pero sin lugar a dudas, el ser humano busca ver, creer por lo que ve. Pero nosotros ya no andamos por vista, sino por fe. Jesús le dijo a Tomás, dijo, bienaventurado eres, porque tú viste y creíste, tú tentaste, tú metiste tu dedo en mi mano, tu mano en mi costado. Más bienaventurados son los que creyeron y no vieron, no tuvieron la necesidad. Y cada uno de los que estamos aquí somos creyentes. A lo mejor todavía no es hijo de Dios, déjeme le digo, pero es creyente, porque está creyendo, a menos que lo hayan traído a fuerza, si no, no me daban lonche. Yo no sé, pero es creyente, amén. De que sea discípulo es otra cosa. Jesús dijo a los que habían creído en él, el que obedece mi palabra será verdaderamente mi discípulo.
Hay una diferencia de ser creyente a ser un discípulo. Entonces, vemos cómo la gente busca milagros. Tal vez tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo buscan algo, y siempre lo sobrenatural. Pero como en otras ocasiones he compartido, no hay milagro más grande. Olvídate de caminar sobre el agua. Comparado con lo que Dios hace, cambiando la naturaleza del ser humano, de ser hijo del diablo, de ser hijo de las tinieblas, ahora ser hijo de la luz, o ser hijo de Dios. El que es de la carne, carne es, y esa es su naturaleza. Pero el que es hijo de Dios, no hay ningún cirujano humano que pueda hacer una transformación de naturaleza. Podrán hacer trasplantes de corazón, de hígado, implantes podrán hacer, pero no hay una ciencia que pueda cambiar la naturaleza del ser humano. Como que antes un borracho, parrandero y jugador, ahora predica la palabra de Dios. Solamente es el poder de Dios. Es el milagro más grande que puede haber. Olvídate de, es que yo quiero ver un milagro. No hay milagro más grande que el que experimentes que Dios cambie tu naturaleza. Amén. Vemos que él quería ver milagros. Versículo 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Recuerde que Satanás tiene poder, eso es indudable. Mire cómo tiene sometido a todo el mundo. A todo el mundo, ya sea por una cosa u otra, porque el pecado dice que el mundo está bajo el maligno. Entiéndase, no estoy hablando del globo terráqueo, del planeta, sino de las vidas de las personas. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Y todos, sin duda, hemos pecado, ¿cierto? Y dice Pablo: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de la condenación. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Recordemos que Satanás tiene poder y que es imitador y usa sus artimañas de engaño. ¿Por qué? Porque su engaño va a ser tomando verdadero para hacerlo falso. Todos entendemos de que seríamos muy tontos para creer que en un billete de $12.50 no existe. Entonces, ¿cómo es que va a imitar? Tomando un verdadero. Por eso hay falsificantes. ¿Por qué? Porque toman del verdadero y hasta lo hacen que parece igual. Entonces, en el poder de Satanás también imita lo que es el poder de Dios, pero ese poder está limitado también. ¿Me explico? Porque Dios es Dios. Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, y Satanás no. Sin embargo, no podemos dudar de su poder. Y estos dos encantadores, hechiceros o sabios, como los magos, brujos, como lo queramos interpretar, habla de Janes y Jambres. Se opusieron a Moisés. Siempre habrá personas que se opongan a Dios y al Evangelio de Jesús. Y tal vez, déjame te explico esto, tal vez puede ser la que duerme contigo o el que duerme contigo. Tal vez pueden ser tus familiares que se oponen a Dios. ¿Por qué? Está fácil. El Evangelio de Juan dice: por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no se acercan a la Biblia, no se acercan a la iglesia, y se alejan y se vuelven archienemigos de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios, incluidos nosotros como cristianos. Mire, si usted no siente una opresión por el mundo, hay un problema. Si usted se siente cómodo ahí nadando en el pecado, hay un problema. Usted cuando ve el pecado, cuando le ve la inmundicia, usted debe de salir corriendo, porque ese no es su ambiente. Si usted ahí empieza a mover el piecito ahí con la coloreteada, con el baile,
Y es que, ¿qué tiene? Y que ya empezaste y empieza a mover y órale, ya te perdiste. Si no hay algo que te detenga así, no está bien lo que estás haciendo. Es que no tienes al Espíritu Santo que te redarguya. A veces le fallamos, ¿cierto? Como seres humanos, dice, no lo hagas, y terminamos haciéndolo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? De este muerto. Entonces vemos cómo siempre habrá personas que se oponen a Dios, y entiéndase también ya a nosotros, a la predicación del Evangelio. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 3, 7, 9. Ahí esperen, nada más lo voy a leer. Estas siempre... Se me cambió el versículo. Dice, estas personas, y le está hablando a los cristianos, déjenme se lo digo. A los cristianos, porque Pablo lo está tomando, le está diciendo a Timoteo de lo que es... Un segundito. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El contexto nos habla de que dice, también debe de saber esto, que habrá en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, no estoy pasando lista, hermanos, para que no me decir presente. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hablando de estas personas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿dónde estaban aprendiendo? Le está hablando a la iglesia. Están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Están físicamente. Y no estoy pasando lista tampoco. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quiénes? Los que actualmente, así como los que supusieron a Moisés ese día que estamos leyendo que se presentó a Faraón. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Janes y Jambres. ¿Me expliqué? Ok. Versículo 13, 12 y 13 dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 7 también ya Dios le había advertido a Moisés, dijo, vas a ir, pero no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su poder. Mira, como en otras ocasiones he mencionado, para curar un dolor de cabeza, hasta una tale no lo hace, ¿no es cierto? Pero para curarnos del pecado, de esa enfermedad pecado-monstruosis, solamente Jesús subiendo a la cruz, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para sanar a alguien, pues hasta el doctor lo puede hacer. Pero para salvarnos, Jesús tuvo que subirse a la cruz. Ahora, leyendo aquí el versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Ves cómo los milagros no pueden salvar a nadie? Tal vez tú has experimentado un milagro, algo sobrenatural, tal vez una sanidad. Tal vez el doctor dijo, no, pues no. Tal vez puede ser un dolorcito de cabeza que con la oración, Señor, yo lo he experimentado. Pero también he experimentado cuando no me lo quita ese dolor y ahí me lo deja.
Y a veces le pregunto, Señor, ¿y por qué? Y me dice por qué. Y digo, ay, Señor, tienes razón. No porque Él me haya enviado la enfermedad, fue una imprudencia mía, yo recuerdo en esa ocasión. Sin embargo, Dios usó ese dolor, ese malestar para mostrarme mi condición. ¿Sabe qué fue lo que hice? Caí postrado. Entendí. Dije, Señor, al último dije, si quieres quitarme el dolor, quítamelo. Si no, ahí déjalo. Pero sobre todo, que no me quites de ver tu rostro. Porque fue un dolor a medianoche que me hizo levantar, y ahí estoy. Ay, pues aquí tú sabes, tu siervo. Ahí pues tú sabes aquí. Dijo, ¿qué? Y pues yo qué, pues. Pero me dijo, ¿y cómo estamos? Y en ese momento iba a hablar y me cayó la boca porque vino a mi mente mi condición delante de Dios. Eso sí me dolió más que el dolor que llevaba, el haber ofendido a Dios. Ahora no sea morboso, no era tanto así que, no, pero para mí Dios me demanda más, ¿no es cierto? No estoy diciendo que soy perfecto, no, le estoy abriendo mi corazón de que he experimentado sanidades que, órale, luego, sígale. Pero ha habido ocasiones que ahí lo deja. Mire, al último, en esa ocasión yo simplemente me levanté con mi dolor y todo y empecé a alabar a Dios. El dolor no se me fue, ahí siguió, pero ya ni lo sentía, porque sentía esa paz que sobrepasa el entendimiento, que a pesar de dolor, a pesar de enfermedad, a pesar de desilusiones, a pesar de que nos niegan, a pesar de lo que estemos padeciendo, hay una paz que sobrepasa el entendimiento cuando vuelve la comunión con Dios. Ahora, ¿sí ven cómo los milagros no pueden salvar a nadie? En una experiencia personal usted puede decir, no, es que es una sanidad simplemente. ¿Y qué pasó? Yo he visto cómo Dios ha sanado a personas y siguen, es más, peor, perdón por el peor, pero es clásico ya, no es con ofender nada, ¿no? Eso nos puede ayudar a entender. Por ejemplo, el hecho de que yo experimente un milagro, eso no me trae la salvación, pero lo que sí me puede traer la salvación es lo que se me compartió, porque nadie se convierte por una película, por una canción, nadie se convierte en más ni porque le ponga la mano a alguien a otro, no, sino basado a la exposición de la palabra, y que tal vez ese milagro puede ser el detonador de parte de Dios para que entendamos. Es una cosa diferente, ¿lo ve? De que tal vez experimentaste un milagro o viste un milagro y ahora sí crees. ¿Por qué? Por esa necesidad que tenemos de ver. Porque después de que Jesús hacía milagros y muchos decían, este es el Hijo de Dios. Como digo, puede ayudar a entender, pero no convierten a nadie los milagros, si no hay un arrepentimiento. Porque aquí ya no es cuestión de fe. Déjeme le digo esto. Tal vez usted experimenta un milagro, ¿cierto? Vamos a decir una sanidad. Usted lo experimentó, ahí sí ya no necesita la fe, porque ya lo vivió. ¿Me explico? Por ejemplo, alguien que se imagina su hermana, su hija, una tía que sea estéril y que oraron a Dios y Dios le abrió la matriz tanto así que ya hasta tiene 3, 4, 5. Ya párele, tía, ya párele. Ya tiene. Entonces usted ya no necesita fe para eso porque ya lo vio. ¿Me explico? Ahora, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Porque muchos están en la iglesia y creen, pero no se arrepienten. Déjenlos miro. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento primeramente y un cambio de conducta. ¿Por qué cambio de pensamiento? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Porque ¿de dónde surgen los pensamientos? Del corazón. Viene el cambio de corazón, quita el corazón de duro, de piedra y pone uno sensible, uno de carne. Entonces
el Señor va renovando nuestra forma de pensar, aunque es una voluntad propia de nosotros. Pablo dice, renovaos vuestro entendimiento. Entonces, ¿a cómo es? A través de la palabra, de la exposición de la palabra de Dios. De que no es mi pensamiento, sino el pensamiento de Dios que se debe de aplicar. Amén. Ahora, mire esto. Como digo, porque aquí ya no es cuestión de fe, sino mi reacción a lo que estamos experimentando. Miren lo que sigue diciendo. De aquí nos vamos a ir hasta versículo 19. Vamos a entrar a la lectura. Dice versículo 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dijo Jehová, el Dios de los hebreos, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, y el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Obviamente un milagro es algo sobrenatural. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Bien, así como en la salvación no hay excepción de personas, que la salvación está disponible para hombres ricos, pobres, altos, chaparros, gordo, hombre, mujer, para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero así también la condenación, en la condenación tampoco hay excepción. Y aún así, es que es mi hijo, el más bonito, mi niña, la más chiquita, también se va a ir al infierno si no se arrepiente. Ya no me simpatizó, pastor. Pues no te tengo que simpatizar, te tengo que compartir la palabra de Dios. Vasos de madera como vasos de piedra. El evangelio no hace excepción por estatus social, pero tampoco sus juicios son para pobres y ricos. Obviamente que un vaso de madera pues es más barato, ¿me explico? Que un vaso de piedra, porque puede ser por el trabajo que lleva trabajarlo. Puede ser un vaso de oro, o puede ser un vaso de porcelana, o un vaso de lámina. Como quiera que sea, Dios no hace excepción, y vemos como los juicios de Dios no hacen excepción de personas tampoco. ¿Lo ve? Porque mire, lamentablemente muchos pensamos de que porque vengo a la iglesia ya toda mi familia está cubierta, y no, déjeme decirle que no es así. Y mire, en esto entramos ya todos, también el pastor. Y ustedes también. ¿O que toda su familia es cristiana? No es cierto. Digo, si es que dice que sí, o piensa que sí. Mi intención no es de ofenderles, mi intención es de enseñarles y que apresuremos nuestros pasos. Mire lo que sigue diciendo. Dice, Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón,
y sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Si me brinqué para los egipcios el río Nilo era una deidad, y lo que Dios trataba de mostrar era derribar todas las deidades que había en Egipto, como las que se habían acuñado en el corazón de los israelitas, porque ya estaban ahí por más de 400 años. Y mire que la enfermedad se contagia. Muchos que venimos de México o de Latinoamérica ya adoptaron esa tradición del Halloween. ¿Qué hubo? Te contagiaste algo que no celebrabas allá. A lo mejor no estabas tan bien porque celebrabas el Día de los Muertos o celebran la muerte, pero sin embargo venimos aquí y ahora celebramos Halloween. Y déjenme decirle que, mire, el hacer eso abre puertas para que entren espíritus a su casa. Mire, cuando se permite el lesbianismo, el homosexualismo en una casa por amor a tus hijos, a tus hijas, es que es mi hijo, es que es mi hija, estás abriéndole la puerta no a la persona, sino a un espíritu que entre a tu casa y se apodere de tu casa, y después no preguntes cómo van a salir tus nietos o nietas. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Así también abre la puerta al Halloween y vas a ver cómo van a salir los Halloweens, los demonios ahí. Quiero dulce, dulce. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Asimismo, ¿no me quedé? 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Esa palabra encantamiento habla de la palabra lahash, que habla de susurrar de manera suave y gentil, y se aplica al encantamiento de serpientes. Es como cuando vino la serpiente, dice la escritura en Génesis 2, que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Y vino ¿con quién? Con la serpiente. ¿A qué? A seducir, a engañar. Y Eva fue engañada, fue seducida. La hechicería es producto de la carne. Por eso nos enseña el escritor en Gálatas, Pablo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas. Y ahí está marcado, hechicería. Por eso cuando Dios nos enseña la escritura de Moisés en Deuteronomio 18:1, donde nos dice, y cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas lo de las otras naciones que están aquí, habitando aquí. No consultarás muerto, no consultarás hechicero, agorero, nada de eso, porque es abrir puertas a una dimensión que solamente le pertenece a Dios. Versículo 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Este se conoce como el pecado de la indiferencia. Así hay gente que le dice a Dios, no me interesas, Dios, aunque esté experimentando una plaga, una crisis, una pandemia. Ve cómo está el mundo. ¿Buscaron a Dios? Bueno,
Mire, lo peor de todo es de los que estaban en la iglesia, con esta pandemia salió a relucir lo que había en su corazón. Y muchos ya dejaron de ir a la iglesia. No, ustedes vienen todos los días que hay convocatoria. Estoy hablando de otras iglesias, de otros pastores, de otros hermanos. No, aquí nomás las alitas nos brotan y la brola se nos ve así. Eso es indiferencia, hermanos. Ahora, tal vez usted tiene una razón justificable en la cual dice, no, es que no puedo ir por esto. Bueno, eso no se la tiene que presentar al pastor, aunque es un orden. ¿Me explico? Pero sí delante de Dios, porque a mí me podrá cuentear. Y yo le digo, no, está bien, hermano. Está bien, hermanita, no se preocupe. Ocúpese. Porque ese es el problema, hermanos, la indiferencia. No me interesas, Dios. Yo con que venga el domingo, me bañan, me llevan a comer y ya. ¿Qué? Y no hay un cambio de vida. Hello. Es lo que vemos como la indiferencia. Versículo 24 dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, en lo natural se busca una salida de emergencia para una necesidad, ¿me explico? Sí, lo estaban haciendo. Pero en el ámbito espiritual es como decir, ¿sabes qué? No me interesas, porque Dios le estaba diciendo, simplemente déjalos ir, le estaba diciendo a Faraón, y no los dejó ir. Viene la indiferencia, viene la arrogancia, la prepotencia, la obstinación. Y de ahí los demás buscan su propio medio de salvación. Es como en la Torre de Babel. Dios les había dicho, vayan y juzgar a todo el mundo, poblen todo el mundo, váyanse y crezcan. Pero ellos dijeron, no, vieron un valle hermoso, aquí está bien, aquí nos quedamos, edifiquémonos una torre y un nombre por si viniera destrucción. Buscaron que su propio medio de salvación, y muchos se justifican en su idolatría. Esa es la religión que me dejaron mis padres, y ahí se excusan, se justifican. O en tu propio medio de salvación, yo no soy tan malo. No, yo no, o mis obras buenas van a pesar más que las malas, y no, déjame decirte que no. Los estándares de Dios son diferentes. No puedes decir que es que Dios, tú sabes, también regalé dinero, también di comida, también hice esto. No, porque no te va a juzgar por las cosas buenas que hiciste, sino por el mal que hiciste y por el bien que sabías hacer y no lo hiciste. Y dice que el dejar de congregarse es pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pecadores, pecadoras, digo a los que no vienen, póngase el saco bien así, yo soy el pecador porque no vengo. Sí, ahora, ¿qué le estoy diciendo? ¿Le estoy haciendo sentir mal para que yo avergonzarlo? No, para que corrija. ¿Sí? Después el pastor tiene la culpa. ¿Qué prefiere? ¿Que se lo diga o que no se lo diga? Porque el hecho de que no se lo diga, eso no cambia. O que yo bien pasado, no, usted no venga, hermano, usted es el angelito del Dios. No, el angelito caído. ¿Ya ve cómo le fue a aquel? Versículo 25. Ya continuamos para avanzar. Dice entonces, versículo 25 dice, y se cumplieron los 7 días después que Jehová hirió el río. Versículo 1 del capítulo 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Déjenme ver si tengo uno aquí. Dice el versículo 3, dice, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara donde duermes, y sobre tu cama
y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en todos los hornos y en tus artesas. Dios quería manifestarse como el Dios único y Dios verdadero, y lo hace mostrando la ineficacia de los dioses de Egipto, como en el día de hoy, como mostrando y derrumbando nuestros dioses que hayamos traído. ¿Cómo? Puede ser el Dios dinero, puede ser tu familia, porque no puedes amar a dos señores. O amarás a uno o despreciarás al otro. Entonces vemos cómo Dios muestra la ineficacia de sus dioses. Por eso había un propósito en el Nilo, porque lo tenían como una deidad. ¿Y por qué no salió atole? ¿Por qué no salió culey? ¿Por qué salió sangre? Porque estaba representando la sangre de los niños hebreos que echaron al río aquel faraón. Pero vemos que en lo de las ranas habla de que Egipto tenía una diosa rana llamada Het, H-E-G-T. Het, está difícil de pronunciar. Pero, ¿y los tuyos? Si tú dice el Señor, todo aquel que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y si tú idolatrizas a tus hijos, tu apellido, Monsiváis, tú idolatrizas todo eso, Dios te lo quita. Es lo que quiere hacer Dios en nuestro corazón, derribar nuestros dioses. Porque dice, el primer mandamiento, de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la idolatría no es de que te postres a una imagen así nada más. No, todo aquello que interfiera tu relación con Dios es idolatría. Y la avaricia es idolatría también. ¿Por qué no me dices que estamos trabajando? Es idolatría. Ahora, ya lo expliqué, no quiero entrar en detalles, llevando esto a un equilibrio, hermanos. Versículo, ¿okay? Y las ranas subieron, versículo 4, subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Vemos nuevamente cómo Satanás muestra su poder limitado, como ya enseñé, con los hechiceros, porque no pudieron expulsar las ranas. Las hicieron las trajeron. Pero mire lo que dice el versículo 8, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Dios para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. ¿Qué significa esto? De que hasta aquí pudo imitar el poder, Satanás, el poder de Dios, lo que fue con la sangre y traer ranas. Sin embargo, vemos cómo ya no pudieron expulsarlas, tuvieron que solicitar ayuda. Y sigue diciendo el versículo, dice: para que las quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. No es hasta que no vemos una situación apremiante que pedimos ayuda, ¿no es cierto? Mire, todos aquí, tal vez los jóvenes no, porque están en ese proceso de conocer, pero si no, sus padres, todos estamos aquí por una necesidad. No estamos aquí por buenos, hermanos, ni por santos. Ay, yo soy un santito, voy a buscar a Dios. No, tú no querías buscar a Dios, tú querías esconderte y te justificabas con tus buenas obras. Pero hasta que vino una situación, tal vez en tu familia, el matrimonio, una enfermedad, una escasez, la falta de esto, falta de aquello, y ahora sí, venimos a Dios. Y el primero fue el pastor. ¿Sí? Ustedes no creen que salí del cielo. No, salí de una necesidad apremiante, y que estuve batallando mucho tiempo por mi necedad.
No es hasta que vemos una situación apremiante que pedimos ayuda y pedimos oración a los demás. Pero veamos aquí que Faraón no oró. ¿Se acuerdan de Simón que quería dar dinero a Pedro para que le diera ese poder de imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo? Y le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que con dinero puedes comprar el favor de Dios. Ora al Señor por si Dios te puede librar de esta situación. Y dijo: oren por mí. Pero él no oró, fíjese. Simón no oró, dijo: no, pues, oren por mí. Y así hay muchos. Piden oración, pero no oran ni por ellos. Ahora, lo peor de todo es que pues ni oran, aún en la necesidad. Y lo digo porque la cajita de las oraciones está sola. Recuerden que la oración no es solamente para pedir, sino también para agradecer. ¿Y qué pueblo tan mal agradecido hemos sido? Porque si usted ha experimentado un milagro de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, ¿qué le impide para que no sea agradecido con Dios? ¿Qué? Si quiere, enójese conmigo. Pero usted no quiere ver a Dios enojado, porque recuerde lo que pasó con Israel. ¿De qué serviría que Dios le esté proveyendo y Dios 40 años enojados con esa nación? ¿De qué serviría que tengas trabajo, salud y Dios enojado contigo por malagradecido? Muchos reconocen que hay poder en Dios, pero solo quieren usar a Dios como la llanta de refacción un ratito. ¿Por qué? Porque cumple un propósito la llanta de refacción. Es refacción. Te ponchaste, vas en el camino, no hay una llantera y mi suegro anda de vacaciones. Digo, porque tiene llantera. Pero el hecho es de que no, pues, la llanta de refacción, y te acuerdas. ¿Por qué? Por la necesidad. Sacas tu llanta, la pones, llegas a la llanta, la quitas y la guardas. Así. Te levantas el domingo. Es domingo, voy a ir a la iglesia. Te bañas, te perfumas, te pones un moño y agarras tu llanta de refacción. Ya regresaste un ratito, y ahora si llegas, la guardas y quédese. ¿Esto os ofende? ¿Os ofende mi sarcasmo? Mi sarcasmo no es para burlarme de ustedes, hermanos, es para que corrijamos. Si se siente mal por lo que le digo, pues déjeme decirle que es con toda la intención de que se sienta mal. ¿Para qué voy a andar? Pobres. No, es eso. Tratar de que se sienta mal. ¿Con qué? Con su pecado. Porque el que está haciendo bien lo correcto no se siente mal. Porque el que se siente mal, miren, nomás oigo que se cruje en la banca. Bueno, no sé ni por dónde escuchen, pero se oye el crujir de dientes. No es con el propósito de avergonzarlos, sino con que corrija y que vea que Dios tampoco es el payaso de nadie, ni es el juguete de nadie. Por otro lado están los que no se sienten mal, pero por indiferentes, no porque digan, no, yo estoy bien, no, sino porque no te importa. Porque no están obedeciendo, porque piensan que lo que tienen todo, salud, dinero y amor. Pero ¿de qué serviría si Dios está enojado contigo? Faraón, como muchos, hoy piensan que Dios está negociando con ellos. Miren lo que dice el versículo 12. Dice: y respondió Moisés delante de Jehová. Dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Dios ya le había dado una orden, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo. O le estaría preguntando: ¿podrías dejar ir a mi pueblo para que vaya y me sirva? ¿Es pregunta o qué es? Es un mandamiento. Y lo que estás escuchando hoy, ¿qué crees que es? ¿Es pregunta o qué es? Es un mandamiento de parte de Dios. Obedece.
¿De qué serviría que se llene la iglesia de puros obstinados, rebeldes? Todos estamos en un proceso, hermanos. Pero tengo que hacer mi trabajo de pastor. Y yo saliendo, me decía, ¿te fijaste lo que dijo el pastor? Y digo, sí. Y vuélvalo a escuchar, a ver si entendió. Porque me duele, hermanos. No es un juguete, no es un juego esto. Son sus vidas, son sus almas. Y las almas de sus hijos. Faraón, como muchos, hoy piensan que Dios está negociando con ellos, pero Dios está mandando. Él no está preguntando. En el versículo 9, como dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. ¿Cuándo quieres que ore por ti? Yo pregunto al pueblo, ¿cuándo quieren que ore por ustedes? ¿Qué dijo la respuesta? Y él dijo, mañana. ¿Quieres seguir con tus ranas? ¿Quieres seguir con tu idolatría? ¿Quieres seguir con tu pornografía? ¿Quieres seguir con tu música mundana? ¿Cuándo quieres que ore por ti? ¿Cuándo quieres que te enseñe de la palabra de Dios? Mañana. Miren, estoy sintiendo hasta ahí, me siento. No saben que esto no es fácil, hermanos. Pero tengo que hacerlo. Hay muchos que reconocen que necesitan un cambio de vida y dejar el pecado y dejar el pecado, de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, y aún estando en la miseria, en la pudredumbre de este mundo y en lo despreciable del pecado. Cuando les preguntas, ¿quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Hoy? Sí, pero mañana. Sí quieren los beneficios, pero no quieren el compromiso. Quieres ser miembro de una iglesia, pero no quieres el compromiso. Por eso no vienen algunos. Por eso otros tampoco no se hacen miembros. Tengo que hablar a los nuevos y a todos. Porque no quieres el compromiso. ¿Tú crees que ser cristiano es simplemente venir un domingo así? No. Implica un compromiso. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué te está diciendo? Demandando. Haz algo. Porque el que no sirve para servir, pues no sirve. Unos dirán, sí, pero mañana. Y dicen, déjame pasar otro ratito con mis ranitas. Así de sencillo. Aunque apestosas, pero son mis ranitas. Es mi pecado. ¿Puedes imaginarlo? Que Faraón ahí, las ranas brincando, ahí Moisés delante de él. Dime cuándo quieres que ore. Tenía el momento preciso. Ahorita mismo. Cuando Pedro confrontó a los judíos en el día de Pentecostés, les dice, varón, dice, ustedes crucificaron al dador de la vida, los compujo de corazón, vieron su necesidad. ¿Qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús. Que digan mañana. No, ellos dijeron ahorita mismo. Así es, hermano, no esperes para mañana. La predicación es tu mañana para el día de hoy. ¿Qué esperas para hacer lo correcto? ¿Que Dios mande una plaga para tu vida, para tu familia?
Y ahora sí tengas que venir a pedir oración. Y algunos hasta en esa necesidad, por vergüenza, no van a venir o no van a pedir oración. Porque les falta humildad. ¿Saben por qué venimos? Por humildad, por agradecimiento. Esta semana yo recibí una llamada de un amigo y me decía, oh, te felicito. Empezó con una necesidad. Dije, ya sé por dónde va. Pero después me empezó a decir, dijo, en verdad, es innegable el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Como en tan poco tiempo, mira, ahora veo que predicas aquí, que predicas allá, y que esto, que lo otro. ¿Y para dónde va este? Dijo, yo quiero acercarme contigo para platicar y que me compartas y que, sí, no, pues que es necesario un cambio. Dijo, sí, pero tan pronto no, dijo. Ok, estás viendo tu condición, tu necesidad, estás viendo el poder de Dios, no en mi persona, sino lo que Dios ha hecho en mí, porque me conoció antes de Cristo. Por eso algunos no se acercan porque dicen, no, es que es Ulises, o Armando, como me conozcan. Es que, ¿cómo va a ser posible? Yo lo vi, sí, cierto, pero no se ha dado la oportunidad de conocer al Hijo de Dios, al pastor, al que Dios llamó. Y cuando le dije, no, es que en verdad todos necesitamos un cambio. Digo, sí, pero no tan pronto, o sea, sí quiero, pero ahorita déjame mis ranitas, casi me dijo. Y si supiera por dónde iba a estar este mensaje. Y lo digo porque pues como no viene, ¿no? Tampoco estoy diciendo nombres, ¿verdad? Pero sí me dijo de su necesidad, pero dijo, no, sí, pero no. Ah, bueno, quédese con ese sí, pero no. Dijo, pero no tan pronto. En otras palabras, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. Mire lo que dice. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Dios nos ofrece la salvación. ¿Para cuándo? Ay, ¿para cuándo? ¿También cuando Dios quiera? No, te la da. Simplemente cree. Y porque crees te arrepientes. No te arrepientes para creer. Crees, te arrepientes, un nuevo cambio de vida y seguir adelante. No hay ningún problema, hermanos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿sabes qué es lo que se hace lo gravoso? Cuando metemos la carne. Sí, pero ese pero ya te aparta de Dios. Muchos se la juegan creyendo que tienen un mañana. Otros bajan la guardia bajaron la guardia en esta pandemia. Y les recuerdo que ese virus sigue matando gente. Vean las noticias. Con equilibrio, por supuesto también. Tú pensarás que tú pensarás que no eres tan malo. Pero esas palabras están diciendo que eres malo. Yo no soy tan malo. Pero si te escuchas, tú mismo estás diciendo, sí, soy malo, pero tantito. Estás diciendo que eres malo, no que tan malo eres. Y recuerda que la salvación no es por obras, pero sí evidencia quiénes somos. Las obras evidencian que lo que estamos haciendo evidencia quiénes somos, ¿cierto? También considera que no se te va a juzgar por las cosas buenas que hayas hecho, sino por las obras malas. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se considera pecado. Y ahora le hablo a los ateos. Aunque no crea, también hay ateos. Y en la iglesia también hay ateos. Y tú, ateo, considera que el estándar de Dios para juzgar no es basado en tu pensamiento, sino en su palabra. Dice que vamos a ser juzgados, mire, no por el pastor,
No por una denominación, ni por tu esposa o tus papás que te estén ahí diciendo, no. Tú y yo vamos a ser juzgados por la palabra que Jesús habló. Por ahí vamos a ser juzgados. Porque Él habló la palabra de Dios. Ahora, tú que estás aquí y que me estás escuchando, Dios te demanda una respuesta a lo que se te está enseñando, lo que se te está revelando. Así que te conviertes o te rebelas, te derrites delante de Dios o te endureces. ¿Qué vas a hacer? Algunos te van así endurecidos. Bueno, tú le vas a rendir cuentas a Dios. Tú le vas a dar una respuesta a lo que se te está enseñando hoy. ¿Qué vas a hacer? Si piensas que es otra prédica, ya pensaste mal. Porque tú no tienes tu mañana asegurado. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Otra pregunta. Por esto, dirían algunos, por eso no quería venir. Prefiero no saber, dirían otros. Pero el ignorar no cambia lo establecido por Dios. Es incambiable. El conocimiento nos da la alternativa de corregir. ¿No es cierto? Por eso estamos aquí aprendiendo. Otros no están recibiendo esta enseñanza. Pero el conocimiento nos brinda la oportunidad de corregir, hermanos. El ignorar las cosas o lo que te estoy demandando a través de la palabra de Dios es con la intención de corregir, hermanos. No de manipularlos. No, porque tú no me vas a rendir cuentas a mí para la salvación, sino a Dios. Y que vamos a ser juzgados por su palabra.